Pues gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de alabar a Dios juntos. Tenemos muchísimos motivos de gratitud y muchísimos motivos de oración. Les comparto muy rápidamente. Fue tremenda la bendición la semana pasada, donde pudimos dar la bienvenida a un extraordinario número de hermanos que obedecieron al Señor en el bautismo. Les decimos, algunos de ustedes están aquí, bienvenidos a esta preciosa familia. Cada uno representa un testimonio de cómo Dios sigue transformando las vidas de cualquiera que le abre su corazón. Bueno, apenas ayer fue una tremenda experiencia. Honestamente superó mis expectativas todo lo que fue el congreso, el cuarto congreso ya de extraordinarias, estas preciosas mujeres. Y bueno, la principal bendición tiene que ver con que sí, se dio el milagro y Dios habló a través de cada una de las hermanas que pudieron participar. Bendito sea el Señor. De parte de mi esposa y un servidor, una gratitud muy, muy especial a todos los que trabajan de manera esforzada, evidentemente por amor al Señor, pero muchas gracias de todo corazón. Le damos gracias a Dios y le damos gracias a Dios por su vida. No es que hayan tenido un esfuerzo el sábado y se levantaron muy temprano. No, no, no. Es trabajo de mucho tiempo, de meses de preparación para que salgan las cosas de tal manera que nuestro Señor Jesucristo realmente sea glorificado. Gracias a Dios por ello. Y bueno, cantábamos hace unos momentos esa expresión, Dios me cuida y Él nunca, nunca, nunca me deja. Dios me ama y Él nunca me falla. Y bueno, es un motivo de gratitud porque lo estamos viviendo. Dios está respondiendo a nuestras oraciones. A muchos hermanos les ha permitido pasar por momentos de prueba de enfermedad. Y bueno, pues gracias a Dios porque hoy podemos ver a muchos que recientemente han pasado por procesos difíciles o operaciones y aquí están. Bendito sea el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entrando en materia, hoy iniciamos una serie de mensajes muy cortas, solamente son 3, que tiene que ver con familias felices. ¿Por qué? Evidentemente es tremendamente importante cómo está la familia. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que pasa en nuestra sociedad es porque realmente primero pasó ahí, en la microcosmos de todo lo que es el hogar. Y podemos preguntarnos, ¿por qué hay tantos problemas? Y problemas fuertes, problemas serios. Pudiéramos analizar, rastrear hasta el origen. ¿Por qué tenemos tantos problemas a nivel social? Indudablemente una importante raíz, un origen muy fuerte de todos los problemas que estamos experimentando tiene que ver con lo que está pasando en los hogares. Y necesitamos realmente volver al diseño original. Necesitamos atender lo que es la idea de Dios, porque Él es el creador de esta preciosa, importantísima institución como es la familia. Dios mediante, en el segundo semestre vamos a tener una campaña de crecimiento espiritual edificando la familia. Ahí vamos a tener todo un énfasis muy especial. Pero hoy solamente quiero tomar estas 3 semanas con la bendición de Dios para ir retomando algunos de esos conceptos que Dios nos transmite en cuanto a la familia. Y para ser familias felices, bueno, algo muy importante dentro de tomar el diseño tiene que ver con honrar. Tiene que ver con adoptar ese valor, tener esa virtud, esa capacidad de en la misma familia honrarnos. Pero particularmente hoy quiero enfocarme en el hecho de honrar a nuestros padres. Es fundamental. Lo menciona en ese pasaje tan conocido de Éxodo 20, cuando se nos describe cómo Dios le da esos 10 mandamientos especiales a Moisés en un par de tablas. Y evidentemente en el Nuevo Testamento se va replicando, se va repitiendo, se va reenseñando, como el apóstol Pablo también lo hace ahí en Efesios capítulo 6 particularmente. Y en base a esos 2 pasajes quiero que estemos pensando en la necesidad de honrar a nuestros padres. Realmente quiero mencionar, es muy importante, no es de poco valor, es de un extraordinario valor inculcar, aprender, vivir esa instrucción del 5.º mandamiento de honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Hay muchísimas razones. A manera de introducción quiero compartir solamente un par de esas razones. Número 1, lo que me parece la razón bíblica, lo que me parece que realmente es el fundamento.
Dice la Escritura en Éxodo capítulo 20, el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tiene muchas características y mucha enseñanza esta expresión del quinto mandamiento. Pero quiero llamar tu atención y ponerte un poquito en contexto. Yo sé que la mayoría sí están familiarizados con los 10 mandamientos, pero los recuerdo. Había dos tablas. La primera tabla tiene que ver con nuestra relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con, bueno, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no vas a tomar el nombre de Dios como juego, no lo vas a tomar en vano. Y bueno, también viene el otro mandamiento que tiene que ver, vas a santificar, vas a apartar un día especialmente para estarlo dedicando a la adoración a Dios. La segunda tabla tiene que ver con nuestras relaciones humanas, tiene que ver con nuestro comportamiento que de alguna manera está íntimamente relacionado con cómo interactuamos con otras personas. Y habla de no matarás, no adulterarás, no estarás diciendo falso testimonio, no codiciarás. Realmente son esos mandamientos, pero justo y de manera intencional y de manera estratégica entre lo que es nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, y los mandamientos importantes que tienen que ver con nuestra relación horizontal, nuestra relación con los demás, está intencional y estratégicamente este quinto mandamiento. Es la unión, es lo que permite la conexión, es lo que es realmente la bisagra. ¿Por qué digo que es algo intencional y estratégico? Por una razón bien sencilla. Si un jovencito o un niño o cualquier hijo en cualquier etapa de su vida, pero desde pequeño aprendió realmente a honrar a sus padres, va a ser extraordinariamente complicado para él el hecho de caer en no robar, en no mentir, en no dar falso testimonio, en no matar. ¿Por qué? Pues porque todo lo que ha absorbido desde pequeño de honrar, de respetar a esos seres que ama, eso le va a significar un freno, le va a significar un importante obstáculo. No puede andar con conductas tan fuera de lugar. ¿Por qué? Hay un respeto original que lo frena para estar tratando de portarse bien. Lamentablemente, al revés es igual. Si desde pequeño no aprendió el respeto para sus padres, si desde pequeño no sabe en su experiencia cómo, no sabe lo que es honrar a esas personas que son las primeras que conoció, las primeras de quien recibe las instrucciones, las que naturalmente debe amar más, si no aprendió lo que es honrar a los padres, se le va a facilitar caer en cualquier otro pecado. Si no respeta a gente tan importante, tan íntima, tan cercana, menos va a poder respetar a otras personas, y eso es como que le quitaron el freno y se desboca para caer en muchas de las situaciones que está mencionando aquí, todo lo que tiene que ver. Por eso es estratégico. Siguiendo con la misma idea, pero un poquito pensando en las estadísticas. Realmente las cifras son simples, son frías, son sencillas, pero a veces sí nos dan mucha claridad. Y en general, no voy a mencionar cosas muy específicas, pero en general, realmente quienes no han aprendido a honrar a sus padres se meten en muchos problemas, se meten en muchas complicaciones. Les doy un par de ejemplos generales. Estas estadísticas son a nivel internacional, es decir, varían en diferentes países, pero se parecen mucho. En algunos casos es el 70%, en algunos casos es el 80%. ¿A qué me refiero? Personas que están en la cárcel, personas que han caído en algún vicio, alcohol o drogas. Ese tipo de personas tienen en común, a veces el 70%, a veces el 80%, tienen en común que nunca aprendieron a tener una relación de respeto con sus papás. Es algo que tienen en común la mayoría de las personas que han caído en alguna conducta peligrosa o en alguna conducta inclusive delictiva. Y otro dato en general, que es muy simple, es el hecho de que
el 100% de las personas que no honran a sus padres tienden a batallar con problemas mentales. No estoy diciendo que estén locos o no estoy diciendo que necesitan estar en un hospital psiquiátrico, no, pero simplemente cuando ha faltado esa instrucción e inculcarles ese respeto elemental a los padres, sus emociones batallan, sufren. Quizá en algunos casos es temores, quizá en algunos casos la dificultad para relacionarse de manera saludable con otras personas, quizá algunos están viviendo con ansiedad. Simplemente les falta confianza y les falta seguridad en su vida. Digo, en algunos casos puede ser más intenso, en otros casos muy leve, pero el 100% de las personas que no han aprendido a estar respetando, porque no se les ha enseñado desde pequeños, respetando a sus padres, batallan con sus emociones, batallan con sus problemas mentales, batallan y sufren de manera importante. Y yo evidentemente por eso simplemente podemos afirmar, no atender el quinto mandamiento sale excesivamente caro. No atender el quinto mandamiento de este decálogo que nos presenta la palabra de Dios en Éxodo 20 es algo terrible. Por eso la pregunta es, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para atender este mandamiento? ¿Cómo le hacemos para estar inculcando en nuestras familias? Bueno, y quiero quizá dirigirme un poquito más a los jóvenes. Esta es solamente la primera parte y en la próxima oportunidad vamos a complementar y a tener la segunda parte. Pero hoy particularmente quiero tomar el acróstico de la palabra honra para mencionar 5 cosas, y espero que sean muy prácticas, 5 cosas sencillas, prácticas, que nos deben ayudar a realmente honrar a nuestros padres, de acuerdo a lo que dice esta expresión de la Escritura. Éxodo capítulo 20, el versículo 12. 5 cosas. La primera, con la primera letra de la palabra honra: humildad y agradecimiento. Es básico. Por ahí tenemos que empezar. Muchachos, tenemos que tener un agradecimiento fundamentado en la humildad, o una humildad que nos lleve al agradecimiento. ¿Saben que sus papás son un regalo de Dios? Así es. Es cada uno de sus papás un regalo del amor de Dios. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes de los que estamos aquí escogieron a sus papás? Evidentemente ninguno, ¿verdad? ¿Quién realmente hizo esa labor de escoger a mis papás o de escoger a tus papás? Fue Dios. Dios que nos ama y Dios que todas las cosas las hace con un propósito. Dios en su sabiduría, en su soberanía perfecta, nos dio a cada uno de nosotros los papás. Y simplemente reconocer eso, Dios los escogió y nos los dio como un regalo, nos debe llevar a estar con esa actitud humilde de gratitud. Eso es lo que debe haber en nuestros corazones para poder honrar a nuestros padres. Evidentemente tenemos que aclarar a cada momento. Hay papás de todos tipos y, bueno, casi de todos tipos y sabores y colores. Hay papás buenos, hay papás malos. Hay papás muy cercanos, muy íntimos. Hay papás completamente ausentes. Hay papás que son amables, cariñosos. Hay papás violentos. Hay papás que, bueno, inspiran con toda la forma en que están viviendo. Hay papás que en algunos momentos hasta pueden dar vergüenza cómo están llevando su vida. Hay papás de todo tipo y la lista pudiera ser muy larga. El único, por eso hice la aclaración casi de todos, el único tipo de papás que no hay son padres perfectos. Así es, ninguno. No tenemos absolutamente nadie padres perfectos. Y realmente me encanta precisar e insistir en esta idea. Puede haber papás por accidente, pero jamás va a haber hijos que sean una casualidad o un accidente. Muchachos, grábense eso en su corazón. Ninguno, y personalícelo, tú no eres un accidente. Eres una creación perfecta
de un Dios que hace todas las cosas con amor y hace todas las cosas con propósito. Pudiera haber, se han escuchado la expresión, ¿verdad? Hijos ilegítimos, no existe tal cosa. Pudiera haber padres ilegítimos, pero hijos ilegítimos jamás. Quizá a algunos de ustedes les han dicho a sus papás de manera franca y les ha parecido como que no tiene mucha trascendencia. Oye, tú fuiste un descuido, o tú no estabas planeado, tú no entrabas dentro de los planes, o tú eres un mal cálculo, o eres un chiripón. No sé qué expresiones puedan algunos haber estado escuchando de parte de sus papás que no lo planearon y no deseaban realmente. Puede darse esa situación de que no fuiste planeado por tus papás, pero te quiero insistir en que la Escritura enseña claramente que a pesar de que no hayas sido planeado por tus padres, si fuiste planeado por un Dios perfecto, fuiste planeado por un Dios que hace las cosas con sabiduría. ¿Por qué? Algunos se preguntan, ¿por qué hay tantos papás que tienen una labor muy contraria a la idea original? ¿Por qué hay papás malos? ¿Por qué hay papás negativos? Si a ti te tocó alguna de esas experiencias de a lo mejor quizá ni siquiera has conocido a tu papá, así a ese punto, bueno, te quiero informar que Dios los escogió porque ellos tenían el ADN necesario para que tú existieras. Es algo tremendo, pero valóralo. Para Dios era más importante darte a ti la vida. Para Dios era más importante el que tuvieras la oportunidad de, con la vida, conocer el amor de Dios y tener la oportunidad de disfrutar de su amor por la eternidad, que la habilidad de tus papás para ser buenos padres. Pueden ser malos los papás, un ejemplo negativo, pero es elemental, les debes la vida. Por eso, una primera forma de honrarlos es siendo humildemente agradecidos. La H nos habla de humildad y agradecimiento. La O de este acróstico nos habla de obediencia. Efesios capítulo 6, el versículo 1 menciona: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Es lo que dice la Escritura en Efesios. Una forma muy clara, simple, sencilla, hasta para entender de cómo aplicar ese quinto mandamiento es mostrando obediencia a las instrucciones, a los consejos, a los mandamientos de nuestros padres. Y lo que quiero enfatizar de este versículo de Efesios 6 es la expresión que nos da el motivo, el por qué. ¿Cuál es la razón por la que tenemos que obedecer? Aquí menciona, evidentemente hay muchas razones, pero hoy quiero enfocarme solamente en lo que resalta el apóstol Pablo en este versículo de Efesios 6. Dice, porque ustedes le pertenecen al Señor. ¿Por qué tú y yo tendríamos que valorar una actitud de sumisión y demostrar honra y respeto a través de la obediencia? Aquí se está aplicando a los cristianos, porque nosotros le pertenecemos al Señor, porque tenemos una experiencia. Es tremendamente distinto. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, eso significa que tu corazón está lleno de amor. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, eso significa que el Espíritu Santo está morando en ti. Eso significa que tu mente ha empezado a ser transformada y tienes la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y ves las cosas eternas, trascendentales, las cosas importantes. Lo contrasto con aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer del amor de Dios. Dice la Escritura, una palabra que utiliza el apóstol Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir? No pueden ver claramente los planes, los propósitos de Dios, los planes eternos de Dios. No atinan a encontrar significado a muchas cosas. Pero tú que sí, ya entregaste tu corazón a Jesús, tú sí tienes la capacidad de ver, no se trata tanto de mí, se trata de propósitos que van mucho más allá de nuestra vida, pero que Dios nos permite participar. Realmente cuando tú y yo podemos estar con esa experiencia de conocer a Jesús de manera personal, eso significa que yo le he entregado mi vida a Jesús, que yo puedo decir, ya no vivo yo, ahora Jesús vive en mí. Eso significa que realmente yo puedo estar diciéndole que tomo mi cruz cada día
Y eso genera un enorme potencial. Es más, puedo tener el fruto del Espíritu Santo porque vive en mi corazón. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso puede ser. ¿Por qué? Por el milagro de que le pertenezco al Señor, por el milagro de ser realmente cristiano. Esa es la razón de fondo. Te lo digo de una manera muy breve, muy concreta. En un cristiano, actitudes de rebeldía están totalmente fuera de lugar. Si tú llegas a tener actitudes de rebeldía, te lo puedo asegurar y garantizar, no estás agradando a Dios. Y es más, esto se aplica absolutamente a todo, a todas nuestras relaciones. Evidentemente nuestro hogar le pertenece al Señor Jesús, pero después de pensar que Él es la cabeza de todo, ¿quién es el líder realmente en la casa? ¿Quién es? Espero una respuesta clara, sencilla. Evidentemente el varón. El varón es el que tiene la responsabilidad no de ser alguien como tipo dictador, no, pero sí tiene la responsabilidad de ejercer un liderazgo de acuerdo a como lo hace Jesús, un liderazgo de amor, un liderazgo de servicio, un liderazgo con el ejemplo. El varón tiene la necesidad y la obligación, porque así es el diseño de Dios para la familia, de marcar la pauta y poder decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, es cierto. Pero cuando el apóstol Pablo enseña eso, que el varón es cabeza de la familia, el varón es cabeza de la mujer, un versículo antes, Efesios 5:21 menciona, someteos unos a otros en el temor a Dios. Ah, ok. Ese es el ambiente cristiano. Yo puedo tener una responsabilidad enorme, porque así es el diseño de Dios para guiar a mi familia. Pero al mismo tiempo yo me someto a los demás, me someto a mi esposa, porque tengo la sensibilidad, porque el Espíritu Santo vive en mí para discernir cómo Dios me puede hablar de diferentes maneras, utilizando a diferentes personas como a mi esposa o inclusive a mis hijos. Se aplica a todo. Si un niño aprende desde pequeño, desde el hogar, a honrar a sus padres, va a tener mucho más respeto que la mayoría a sus maestros. O cuando crezcan y tiene la oportunidad de trabajar en una empresa y es empleado, va a tener en alta estima, va a tener respeto por las otras personas, por sus jefes, por ejemplo. Bueno, es más, ustedes van a tener más respeto por su líder del grupo Conexión. Qué cosa, ¿verdad? De repente yo puedo saber más que mi líder del grupo Conexión, sí, pero yo me someto. ¿Por qué? Porque se trata de mi interior, se trata de mi carácter, se trata de que ya no vivo yo, se trata de que Cristo vive en mí. Por eso, muchachos, si de alguna manera hay actitudes de rebeldía, hay actitudes de no quererse sujetar por hacer las cosas, bueno, les encargo, revisen su propia experiencia con el Señor Jesús. A lo mejor necesitan entregarle su corazón. Y algo muy parecido. Vamos con el acróstico, la H, humildad y agradecimiento, la O, obediencia, la N nos habla de nacer de nuevo. Y evidentemente para los papás no hay nada que traiga más gozo, más satisfacción, más tranquilidad, toda una paz enorme, sino que nuestros hijos amen al Señor. Y me pesco de lo que dice la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, que realmente nomás tiene un versículo, pero dice, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. ¿Lo aplica usted, muchachos? ¿Quieres aprender cómo honrar a tus padres? Bueno, vive para el Señor. Cultiva una relación de amor con el Señor. Que tu pasión sea agradar al Señor. Que tu motivación en la vida sea buscar y cumplir con todos los propósitos de Dios para tu vida. Ponte metas para realmente crecer de manera integral. A los papás nos encanta que se desarrollen en todos sentidos y que sean buenos estudiantes y que tengan excelentes amigos y que si tienes algún talento para los deportes, que seas sobresaliente en los deportes, si eres alguien con habilidades artísticas, que seas bueno para el arte, en todas las cosas, sí. Pero por sobre todas las cosas nos llena de satisfacción el que puedas conocer al Señor y el propósito que Él tiene para tu vida y encuentres la vida plena y abundante al estar al servicio del Señor.
Agarren la Biblia, como mencionamos aquí, ¿verdad? Agarren la Biblia no significa físicamente, no, agarren la Biblia, usa toda la mano para atesorar la Biblia. ¿Se acuerdan de lo que significa agarrar la Biblia con toda la mano? Tenemos que ser excelentes para leer, tenemos que ser excelentes para escuchar, tenemos que ser excelentes para meditar, tenemos que ser excelentes para estudiar, tenemos que ser excelentes para memorizar y el centro, la palma, para agarrar completamente la Biblia, tenemos que aplicar o vivir la Biblia. Tenemos que estar orando. Ora, no porque te pongan a orar en la comida y te hagas por los elementos, sino porque disfrutes de una relación con Dios. Está atento a las necesidades de los demás para servir a Jesús, suple necesidades en la área que Dios te permita. Pero realmente una forma de honrar a tu padre y a tu madre es viviendo esa expresión de nacer de nuevo. Una cuarta cosa. Ya vimos la H, la O, la N, ahora la R, que es la R de respeto. Directamente, Levítico 19:3 menciona a cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre. Es lo que dice Levítico 19:3 en esa primera parte. ¿Qué significa respeto? Bueno, tienes que tener aprecio, tienes que reconocer el valor. Tiene un peso enorme el que Dios haya usado a esas personas para a ti darte la vida. Tiene un peso enorme y no los vas a tratar de manera igual a cualquier otra persona. ¿Qué sería lo contrario de no respetar a los padres? Pues tratarlos como cualquier persona y hablarles como si fueran mis cuates o hablarles como si fueran cualquier otra persona. Nunca ser irrespetuoso, ni siquiera en la forma de hablar. Y finalmente, la A de ese acróstico de honra, la quinta cosa que quiero mencionar es la aceptación plena. Y quizás es un poquito más sensible esta situación porque como que naturalmente la Biblia nos va ubicando de que nunca dejamos de ser hijos, ya somos adultos y tenemos a nuestros padres. Y bueno, tenemos que estar honrándolos. Frecuentemente cuando hay esa etapa ya de adultos son más evidentes las fallas de los papás, porque todos tenemos fallas. Pero aquí quiero estar pensando, lamentablemente, todos tenemos fallas, pero algunos abusan, algunos van más allá, no son fallas, son graves pecados, son errores de un egoísmo tremendo que han afectado por años y han afectado a muchas personas por mucho tiempo. Bueno, hay casos y situaciones difíciles, hay extremos donde ha habido violencia, hay extremos donde ha habido abandono o inclusive abuso. Y cuando hablo de aceptación plena, no se trata de ignorar estas situaciones y hacer como que no ha pasado nada. No, no, no. Son una realidad y tenemos que enfrentarlos, pero sí quiero mencionarte 4 cosas muy específicas que me encantaría que tomaras en cuenta. Número 1, vuelvo al primer punto. Tienes que volver a una gratitud humilde. Otra vez te insisto con lo que empecé esta reflexión de la Escritura. Dios usó a esas personas, a tus padres, para darte vida. Independientemente de la forma en que se hayan comportado, nuestra gratitud tiene que surgir por voltear a ver a Dios. Él es soberano y Él en su sabiduría tomó la decisión de darte a ti la vida a través precisamente de tus padres. No es cosa menor. Número 2. Tienes que estar atento a los consejos. Dice la Escritura en Proverbios, escucha a tus padres que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Estamos hablando de que la mamá está anciana. A lo mejor esa mamá tuvo errores, a lo mejor yo puedo pensar, yo tuve más oportunidad de prepararme, yo conozco muchas más cosas, yo estoy mucho más actualizado. Atiende. A veces, por sus errores, tienen esa capacidad, por su experiencia, aunque haya sido negativa, pero lo han capitalizado, tienen la experiencia suficiente para darnos algún consejo. Y eso es lo que te animo a que hagas. Está atento. Dios puede hablar a tus padres, aunque se hayan equivocado y cometido errores o hayan sido violentos de cualquier manera. Tú que dependes de Dios, tienes que estar atento a los consejos.
Para mí lo más importante que te menciono es, en este quinto aspecto de honrar a los padres, tienes que perdonar. En todas las familias hay conflictos. Hasta en las mejores familias hay diferencias. Quizás por razones naturales, se da más convivencia, se da más confianza y más tiempo y tenemos más posibilidades de lastimarnos. Lamentablemente en nuestra sociedad a nivel general están marcadas por tanto dolor, tanto daño, tanta situación negativa, están fuertemente dañadas las relaciones de los padres con los hijos. Si te ha tocado vivir esa experiencia de injusticias, de maltratos, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Convertirte en una máquina de perdonar. Y no me refiero porque seamos fríos, no, me refiero porque lo hagas en automático. Me refiero para que lo hagas, lo sientas o no lo sientas. Y cuando hablo de perdonar y que te conviertas en una máquina de perdonar, es precisamente por ese concepto. ¿Qué es perdonar? Que tú renuncias a desquitarte. Tú renuncias a guardar resentimientos. Tú tomas la decisión de dejar todo en las manos de Dios. Y repites ese proceso todas las veces que sea necesario. No estoy diciendo que vas a ignorar todo el daño que has experimentado por culpa de decisiones de tus padres, no. Pero se los vas a dejar todo en las manos de Dios y te vas a negar por completo a guardar cualquier resentimiento. Sí, ha habido padres injustos, egoístas y han lastimado de manera fuerte. Y algunos pudieran estar pensando, pues le voy a pagar con la misma moneda. Es más, es bíblico que lo que alguien siembra, eso tiene que cosechar. Ahora que cosechen lo que él sembró, esa indiferencia o ese resentimiento. Déjame recordarte que lo que enseña de manera clara la Biblia es que el resentimiento te va a estar afectando a ti. El resentimiento jamás ha arreglado nada. El resentimiento es algo tremendamente negativo. Por más justo que pudiera parecer el que tú guardes algún sentimiento negativo por tantas injusticias, va a ser destructivo no para los demás, sino para ti. No vas a tener la capacidad de ver todo el plan que Dios tiene para tu vida. Vas a estar esclavizado, vas a estar limitado, sin poder vivir una vida plena. Si no perdonas, te vas a perder la oportunidad de disfrutar la paz y el amor. El gozo de Dios va a estar sumamente limitado. Pero el mensaje que te quiero dar, si te atreves realmente a perdonar, renuncias al resentimiento, estás atento para dejar todo en las cosas en las manos de Dios, Dios va a hacer el milagro. Yo no sé cómo le hace, pero sí sé que lo hace porque así lo he visto en la Escritura, así lo he visto en muchos testimonios. Dios va a cumplir Romanos 8:28 y Él va a ser capaz de acomodar todas las cosas para que al final resulten en una bendición. Realmente es importante, tienes que perdonar. Y una última cosa, dentro de este punto de cómo honrar con una aceptación plena, pues tenemos que cuidar. Los ancianos a nivel mundial son un problema, por muchas razones. Hay muchos ancianos abandonados. Quizá una de las razones es la falta de memoria. Se nos olvida que nos alimentaron, se nos olvida que nos cuidaron, se nos olvida que nos enseñaron a caminar. Se desvelaron cuando nos enfermábamos. Pasa el tiempo y realmente es igual. Ahora nosotros tenemos que ayudarles a caminar, ahora nosotros tenemos que ayudarles a alimentarse, ahora nosotros tenemos que desvelarnos para atender y cuidar de su salud y muchas cosas más. Pero es algo elemental. ¿Cómo corresponder en los años maduros de nuestros padres? Bueno, haciendo memoria. Gracias a ellos tengo la vida, gracias a sus cuidados, ahora puedo corresponder a tantos cuidados que han tenido para mí, precisamente a través de eso. No hay una conclusión completa porque vamos a continuar con este mensaje en la próxima semana, pero quiero enfatizar de una manera muy real, terminando con un testimonio. ¿Quieres una familia bendecida? ¿Quieres una familia feliz?
pues tenemos que volver al diseño de Dios, y parte del diseño de Dios es provocar esa honra a los padres. Es tremendamente estratégico, es tremendamente saludable, es tremendamente práctico y muy importante, pero todo se trata de Jesús. Hace 22 años todavía no nos formábamos, perdón la redundancia, formalmente como iglesia. Ya empezamos a reunirnos, éramos unos poquitos, no teníamos un lugar de reunión. Y recuerdo perfectamente que un viernes, ese viernes por la noche y el sábado teníamos un taller para matrimonios, una actividad muy, muy bendecida por el Señor. Íbamos a empezar a las 8 de la noche, eran como 5 minutos antes de las 8 y recibo una llamada de parte de un hermano que me solicita con mucha vehemencia que lo acompañe a hacer una visita porque una familia tenía un problema, una familia que evidentemente no era de la iglesia. Yo me disculpo y le digo, no puedo ir porque en 5 minutos empezamos el taller, etcétera. Ya conocía esa situación, pero a pesar de eso insiste. Bueno, insistió tanto que tomé la decisión en cuestión de unos minutos de decir, bueno, voy, porque parece que sí es algo grave, es algo importante, es algo necesario. Y finalmente dejamos encargos ahí, mi esposo y yo nos fuimos a esa visita. Al llegar, el cuadro más negativo, más terrible, más complicado que se puedan imaginar. Había infidelidad, estaba recién descubierta esa infidelidad. El matrimonio estaba en pleito, pero cuando hablo de pleito estoy hablando de maldiciones y de gritos. Estaba un caos. Y el hermano hablándoles del evangelio. Dios los ama, tiene un plan para su vida, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados porque es lo que nos separa de Dios, pero la provisión para ese problema de la separación por el pecado es Jesús, etc. Pero ellos estaban peleando. Y yo estaba orando, ¿cómo interrumpo? Dame sabiduría, dame gracia, Señor. ¿Cómo interrumpo para decir, posponemos esta reunión porque ahorita los ánimos están tan caldeados que nadie está poniendo atención? Pero el hermano seguía y no daba oportunidad, hablándoles del amor de Jesús. Aquellos peleándose. Bueno, de repente intervengo a fuerzas y quiero dar una instrucción. Oigan, dejen que los niños se vayan por ahí a otro lugar, allá al piso de arriba, para que no escuchen. Y obviamente eso encendió más los ánimos de aquel matrimonio. No, que se queden para que vean qué clase de persona es la persona que había fallado. Es terrible. Finalmente entregaron su corazón a Jesús. Fue sorprendente porque el caos era la marca. No era una situación fácil. Nos retiramos mi esposa y yo de esa reunión, íbamos en el carro y bueno, le dimos gracias a Dios, pero lo importante es esa familia siguió buscando a Dios. Buscó la escritura. Se mantuvieron juntos a pesar del pecado tan terrible. Fueron conociendo más del amor de Dios y fueron creciendo, fueron aprendiendo, fueron madurando. Bueno, después de 22 años siguen unidos. Y lo que quiero resaltar un poquito es, pasaron 10 años y una de las niñas que tenía 5 o 6 años, cuando se dio esa confrontación y ese pleito por descubrir el pecado tan terrible, me tocó la oportunidad de bautizarla. Y cuando ella obedece al Señor y se identifica plenamente como discípula de Jesús al bautizarse, da el testimonio y ella nos comparte. Yo quiero obedecer a Jesús, que es mi Señor y Salvador, pero quiero identificarme plenamente con Él porque yo vi cómo el matrimonio de mis padres se estaba destruyendo. Pero he visto con los años cómo el amor de Jesús los restauró e hizo la diferencia. ¿Sí está claro el mensaje? No se trata solamente de, voy a esforzarme por ser respetuoso, no voy a esforzarme por honrar a mis padres. No, la base es Jesús. Cuando el amor de Jesús llega a tu vida, eso transforma todo y empieza a tener sentido todo y empiezas a tener la gracia y el poder de Dios para atender cualquier instrucción de Dios, entre ellas esta de honra a tu padre y a tu madre, porque vas a ser feliz, vas a tener una vida plena,
No solamente una vida larga, sino una vida larga, pero también de calidad, cumpliendo los propósitos de Dios que nos da la posibilidad de ser felices. Bueno, hay muchas cosas que comentar, pero quiero invitarte, si nunca has tenido la oportunidad de hacerlo, a que hoy conozcas del amor de Dios. Le entregues por completo tu corazón a Jesús. Es la única forma de conocer el amor de Dios. No existe otra manera de experimentar todo lo que Dios tiene para ti si no es a través de Jesús. Por eso Jesús dijo de manera muy clara en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que realmente ha provisto el perdón para tus pecados al morir en esa cruz. Es el único que ha vuelto a tomar la vida para que no tengas ni la más mínima duda de que eso fue el plan de Dios para que tú llegues a ser su hijo y le conozcas. Necesitas a Jesús en tu corazón, necesitas entregar tu vida al Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Lo puedes hacer en esta hora. Si nunca lo has hecho, hazlo a través de una oración. Dile a Dios con tus propias palabras que le entregas tu corazón y que confías en Él. O te sugiero esta oración. Dile, ahí donde estás, inclina tu rostro, concéntrate. Platica con Dios. Él va a escuchar perfectamente hasta tus más pequeños pensamientos. La única condición es que lo hagas de corazón. Y dile a Dios, díganle con toda confianza, si nunca lo han hecho, díganle, bendito Padre, gracias, porque sé que me amas. Y sé que cada mandamiento que me das es porque quieres que sea feliz o quieres proteger mi vida. Y aún antes de poner en práctica este mandamiento de honrar a mis padres, quiero que tú vengas a vivir a mi corazón y que tú me llenes con tu amor, que tú me limpies y que tú me transformes. Por eso hoy tomo la decisión de abrir mi corazón. Ven a vivir en mí. Hoy tomo la decisión de decirte, Señor, cedo el control de mi voluntad para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Mi anhelo es que el resto de mis días pueda caminar de tu mano, conociendo más de tu amor. Me entrego a ti en el nombre bendito de Jesús. Amén. Si alguno hizo esta oración, muchas felicidades. Y particularmente quienes nos ven en línea, por favor comuníquense. Estamos para servirles. Estamos para orar por usted y su familia y para juntos crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga. Gracias por unirte al canal de YouTube de nuestra iglesia. Anímate a acompañarnos en vivo las siguientes semanas. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y no olvides también compartir con tu familia y amigos para que sea de bendición. Nos vemos en la siguiente transmisión.